Hola, soy Benito Lauret, director del Máster de Fachadas de la UPM. En esta ocasión voy a hablar de la construcción tecnológica, término que no me atribuyo el honor de haber inventado, pero sí de defenderlo con mucha intensidad. Y para ello conviene detenerse un momento en reflexionar sobre qué es la tecnología. Hoy en día se utiliza mucho este término para hablar únicamente de las tecnologías de la información y de la comunicación, o sea, de la informática. Pero si tenemos en cuenta que ya en 1967 se escribió este libro, Historia de la Tecnología, de Melvin Kranzberg, que recomiendo también con intensidad, este libro se publicó en una época en que no existía ni Internet, ni la telefonía móvil, ni las redes sociales, y sin embargo, una de las tesis fundamentales de este libro, como digo en la diapositiva, es que vivimos en la era tecnológica. Melvin Kranzberg nos informa de que la humanidad ya en esta época de la década de los 60 vivía con una gran dependencia y muy apoyada en la tecnología en sus diferentes vertientes. En este caso, lógicamente, vamos a hablar de la tecnología de la construcción, es decir, de la construcción tecnológica como parte de la construcción basada firmemente en la tecnología. Cuando consulté por primera vez este libro en los primeros años de la década de los 90, mientras hacía mi tesis doctoral, me impresionó mucho alguno de las joyas que contiene, como es este reloj de agua o clepsidra, inventada por Ctesibios en Alejandría en el año 270 a.C. Esto efectivamente pues es una invención fantástica porque hasta aquí solo había el reloj de sol que no funcionaba ni de noche ni con tiempo nublado. Con este invento se podía medir el tiempo simplemente con unos depósitos de agua que van goteando, con una escala, etcétera. Es un invento muy sencillo pero de gran relevancia y se puede considerar lógicamente temprana tecnología humana que ha permitido pues efectivamente llegar al desarrollo de nuestros días. Y si ya queremos saber cómo define tecnología la Real Academia de la Lengua Española, pues podemos ver que llanamente es la aplicación práctica de la ciencia. Y si nos preguntamos qué es la ciencia, bueno, pues la ciencia lo que hace es deducir principios y leyes generales que nos dan una capacidad predictiva, es decir, que nos permiten averiguar qué va a pasar si se dan unas determinadas premisas. Y además todo esto debe ser comprobable experimentalmente. Por lo tanto, si conseguimos por una parte tener la ciencia necesaria y por la otra aplicarla a la práctica, aplicarla a la ejecución práctica, entonces tenemos lo que se denomina tecnología, que tampoco es tan difícil de entender. En consecuencia, podemos definir la construcción tecnológica como aquella construcción basada en la tecnología. Esto tiene varios pilares, como son la oferta de la industria. ¿Qué nos ofrece hoy en día la industria? Nos ofrece semiproductos como el yeso cartón, como tarimas prelacadas, etcétera, que son elementos bidimensionales, o sea, superficiales, que se pueden cortar a la medida en obra, pero que tienen ya espesores y acabados prefijados en muchos casos. O componentes, que son elementos que no se pueden cortar en obra, como son pues un vidrio doble con cámara o una caldera. Hay algunos elementos que llegan a la obra que no se pueden cortar, o entran exactamente en su lugar o se tienen que volver. Y todo esto ya no depende de los oficios de albañilería, sino de montadores. Los montadores son personas entrenadas por la industria que en pequeños plazos de tiempo, en 1 o 2 semanas, aprenden a poner en obra estos semiproductos y componentes y todo esto da lugar a que esta construcción basada en la industria pues pueda competir con ventajas sobre
unidades de obra hechas a la manera tradicional por los albañiles tradicionales, que como sabemos tardan años en formarse. Además, como es propio de la tecnología está basada en la ciencia y la ciencia está basada en principios y leyes generales. Esto es muy importante porque para mantener prestaciones, pues tenemos que respetar constantemente estos principios y leyes generales que deben ser convenientemente enunciados. Es predecible. En este caso se puede calcular, es decir, se pueden optimizar los elementos mediante cálculo, porque esto se permite porque se sabe cómo se van a comportar. Ejemplo, el acero, pues no hay que ensayar cualquier estructura de acero que se haga, simplemente se calcula porque sabemos que el acero tiene unas características predecibles. Y finalmente, en algunos casos sí que hay que comprobar experimentalmente las cosas, como por ejemplo la estanquidad al agua o la estanquidad al aire, porque son unidades complejas, no son solo un simple material como una estructura de acero, sino que son elementos complejos multicapa, como es una fachada tecnológica de varias capas, pues hay que comprobar experimentalmente esas prestaciones. Estas condiciones que ya hoy se dan en muchas unidades de obra, como pueden ser los muros cortina, pues son características de la construcción tecnológica y han venido para quedarse. Sin embargo, sobre todo en edificios de tamaño medio, se da una mezcla entre la construcción tradicional y la construcción tecnológica que podríamos llamar construcción convencional. ¿A qué llamo yo construcción convencional y otros autores? Bueno, pues es una construcción que está basada en la experiencia reciente, por eso pongo experiencia entre comillas, no es una experiencia de siglos, sino experiencia reciente, de cosas que resultan cómodas y económicas a los constructores, pero no siempre idóneas. Está basada en los materiales y en los oficios tradicionales como punto de partida. Por ejemplo, pues en tabiques de ladrillo, en muros de medio pie de ladrillo. Sin embargo, es impredecible porque no se calcula. Simplemente se confía en esta experiencia, entre comillas, reciente. Mezcla sistemas alegremente, mezcla ladrillos con espumas de poliuretano, con membranas de diverso tipo, etc. Esto al libre albedrío, al libre criterio del constructor en cada momento. Se acepta sin ensayos porque en muchos casos no ha llegado una normativa ad hoc a ello para exigir estos ensayos. E incumple a menudo muchos estándares de calidad, sobre todo en Europa. Los estándares de calidad y de prestaciones europeos cada día son más exigentes, pero no existen las correspondientes inspecciones en muchos casos, como pasa en España y en otros lugares, que verifiquen que se están dando esas prestaciones. ¿Cuáles serían entonces los dominios de la construcción convencional? Bueno, pues en el caso de las envolventes tendríamos los muros o paredes de fábrica de piedra, de ladrillo, de bloque y los acabados de tipo enfoscado, revocos, enlucidos, etc. En el campo de las estructuras tendríamos las estructuras de hormigón, las estructuras de acero y en menor medida las estructuras de madera. Esto se puede encontrar prácticamente en cualquier país del mundo más allá de su nivel tecnológico y es lo que se explica en mayor o menor medida en las escuelas de arquitectura. En algunos casos, algunas cátedras o algunas asignaturas pues inciden levemente bajo el nombre de construcción industrializada, que como hemos dicho es un mito que ya ha desaparecido, es un mito de los años 60, pero prácticamente se habla poco y nada de la construcción tecnológica. Las ventanas, pues podría decirse que son un mal necesario porque se necesitan para tener vistas y para tener ventilación e iluminación natural, pero más allá de ello, pues estos son un poco los dominios de la construcción convencional. Para ilustrarlo con imágenes,
Pues vemos aquí a un operario, un albañil, poniendo ladrillos con mortero de cemento en una obra donde también pues es común pues que la mano de obra en general sea informal, es decir, que no esté contratada y dada de alta como corresponde, con sus cargas sociales, etcétera, con lo cual compite de una manera desleal con otros sistemas constructivos más industrializados que sí que suelen, digamos, tener más respeto por toda esta legalidad que a fin de cuentas es hacia donde debe converger la construcción. En la imagen de la derecha superior pues vemos esa mezcla de materiales y sistemas, o sea que vemos una estructura de hormigón, hasta ahí nada que objetar, pero luego ya el cerramiento de la fachada pues es de ladrillo hueco y sobre ese ladrillo hueco pues se hace un proyectado de espuma de poliuretano y sobre esa proyectado pues con tacos se van poniendo una serie de rastreles metálicos para poner una fachada ventilada. Como vemos ahí se ve claramente o se expresa claramente esta mezcla de técnicas antiguas y modernas de una manera un poco indocumentada, sin hacer ensayos, sin respetar demasiado principios generales, etcétera. A la derecha abajo vemos simplemente esa mezcla entre tubos metálicos, fábrica de ladrillo, etcétera, que expresa ejemplarmente pues este momento que vivimos en la construcción, sobre todo en las fachadas, de mezcla un poco indocumentada de sistemas y que a pesar de que las constructoras tengan una fe ciega en su comportamiento, pues también pueden llegar a fallar. Y efectivamente, esta fe ciega en la construcción convencional, pues a veces nos da sustos muy desagradables, como el caso del edificio que vemos en la imagen, donde una buena ráfaga de viento ha arrancado literalmente la última hoja de ladrillo visto, que estaba simplemente pegada con cemento o apoyada muy levemente en esa estructura de hormigón, lógicamente, sin haber hecho un cálculo de esas cargas de viento y sin que haya ningún anclaje mecánico a la vista que haya sujetado esa hoja exterior. Entonces, como vemos, esa fe ciega en que la construcción convencional milagrosamente se va a quedar ahí siempre sin dar ningún problema, pues no se puede asumir como tal y cada vez esto se pone más serio porque cada vez las reclamaciones de las comunidades de propietarios son más serias. Soluciones técnicas que pueden llegar a dar resultado en edificaciones de poca altura, en viviendas unifamiliares, etcétera, pues son de alto riesgo en edificación en mediana altura. No estamos hablando de edificios de 20 plantas, pero ya como vemos en la imagen, edificios de 8 o 10 plantas, de los cuales hay millones sobre la faz de la Tierra, pues pueden dar problemas severos. Como hemos visto, en este caso sucede lo mismo que en el anterior. Una ráfaga de viento potente ha arrancado una pared de ladrillo que lógicamente adolece de los mismos problemas que habíamos comentado, es decir, ausencia de un cálculo de carga de viento como corresponde y ausencia de anclajes mecánicos y de una solución de fachada que esté proyectada y calculada según los criterios que corresponden en cada lugar. En este caso, pues vemos incluso al fondo otro edificio que no tienen aspecto de ser tan antiguos, podrían ser de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, tranquilamente, y sin embargo están dando y van a dar estos problemas repetidas veces. Entonces, lo deseable sería transitar de una vez por todas hacia la construcción tecnológica en las fechas en que estamos, sobre todo para edificios de cierto porte, y como vemos en la imagen, la construcción tecnológica nos lleva hacia la certidumbre basada en la ciencia, comprobable mediante ensayos, calculada, basada en principios generales. En esta imagen además pues podemos observar que ya los operarios pues van equipados con casco, con chaleco, con medidas de seguridad, con guantes, etcétera. Es decir, estamos hablando de una construcción donde la mano de obra
está dada de alta como corresponde en blanco, donde efectivamente sus eficiencias se derivan de lo bien estudiado que está el sistema y no de tener mano de obra informal. Entonces todo funciona con otra calidad, funciona con otra predictibilidad, con otra seguridad de las prestaciones que nos va a dar la construcción a lo largo de la etapa de servicio del edificio. Y entonces, ¿cuáles serían los dominios de la construcción tecnológica? Pues como vemos, son mucho más abundantes y lo van a ser más en el futuro, porque estamos hablando de sistemas especializados. En la construcción convencional, con pocos sistemas se hace todo, porque los sistemas valen para todo. En cambio, en la construcción tecnológica van apareciendo sistemas especializados. Entonces se van multiplicando y van excediendo con creces la capacidad pedagógica y docente que tienen las facultades de arquitectura o escuelas de arquitectura, los créditos lectivos que hay para dar estas asignaturas de construcción, de manera que todo esto se va derivando a cursos de posgrado, de especialización, porque no queda otro remedio. Entonces, dentro de las envolventes, pues tendríamos los muros cortina, stick y modular, también muros de paneles ligeros, como son los paneles sándwich, fachadas ventiladas y sates. Los sates un sate es un sistema de aislamiento térmico por el exterior. En inglés son EIFS, External Insulation Finishing System, cubiertas deck y clipadas, y arquitectura textil. Esto en cuanto a envolventes. En cuanto a otros sistemas que también incluyen estructura, tendríamos balloon frame, light steel frame y SIPs. Construcción modular, madera reconstituida, como es la madera contralaminada, y prefabricados de hormigón. Y seguramente están quedando todavía en el tintero varias cosas. En general es propio de los arquitectos querer romper los límites, querer traspasar las fronteras y construir algo nuevo, emocionante, diferente. Entonces lo que queremos es poder, en su caso, hacer edificios como este, en el puerto de Amberes, este edificio de Zaha Hadid, que se trepa o se encabalga sobre un edificio tradicional, donde vemos de alguna manera reflejada la construcción tradicional, pero que sería imposible de realizar sin la construcción tecnológica. Es necesario 100%, sobre todo en la parte acristalada, el recurrir ya a la construcción tecnológica basada en la ciencia para poder llevar adelante proyectos como este, del que por cierto hablaremos en alguna próxima entrega para bucear un poquito más en cómo está hecho. Este edificio dialoga perfectamente con el edificio tradicional en este puerto de Amberes, como vemos en este patio, y es lo que yo llamaría una rehabilitación con actuación fuerte. ¿Qué quiero decir con ello? Pues una rehabilitación donde se aprecia tanto el edificio tradicional como el nuevo, se distinguen perfectamente y ambos edificios o ambas actuaciones dialogan en una unidad que tiene su propia energía, su propia intensidad, y que en su momento yo dediqué un número de la revista DDA Detalles de Arquitectura de la editorial Munilla sobre esta cuestión tan interesante de la rehabilitación con actuación fuerte. Y simplemente como conclusión me atrevería a decir lo siguiente. Es verdad que existe una construcción tradicional basada en los oficios de albañilería, y también es verdad que esta presencia de esta construcción tradicional va menguando. Siempre se va a encontrar un buen oficial, pero no al precio de antaño, donde lo único que había eran oficios de albañilería. Ahora encontrar un oficial bueno de albañilería sale bastante caro. Existen, pero salen caros y se utilizan cada vez más y cada vez más restringidamente en obras de restauración, de rehabilitación de edificios patrimoniales, etc.
Existe, como hemos visto también, una construcción convencional que mezcla ambas, ¿no? Que mezcla la construcción tradicional de albañilería con la construcción tecnológica y los sistemas industriales. Esta mezcla suele ser peligrosa porque es una mezcla indocumentada donde se tiene fe y confianza en unos sistemas que no se sabe cómo se van a comportar. Y finalmente, creo que se puede decir con toda tranquilidad que existe una construcción tecnológica basada en una oferta de la industria, basada en principios generales y criterios de cálculo, es decir, en criterios científicos, y que además es predecible y está ensayada cuando lo requiere la normativa, cuando lo requiere el buen criterio, etcétera. ¿Cuál va a ser la próxima entrega? Bueno, pues asentado o definido qué es la construcción tecnológica, estamos solamente a un paso de poder explicar qué son las fachadas tecnológicas. Creo que ya se empieza a entender, pero dedicaremos la próxima entrega a ello. No se lo pierdan. Hasta luego.